Mis estimados hermanos del grupo Edificado en la Palabra, les saluda su hermano en Cristo desde México, el pastor Óscar Suárez. Me es grato poder saludarlos en esta mañana y para compartir el tema que se me ha pedido tan gentilmente que pueda exponer, el tema que lleva el título en forma de pregunta, y que la pregunta nos dice: ¿habrá persecución para la iglesia en los últimos tiempos? El tema es un tema interesante y a la vez es desafiante, porque la pregunta que se plantea nos lleva a reflexionar y a llegar a una conclusión, y la conclusión inmediatamente, para quienes tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, la conclusión es que obviamente sí la habrá, pero vamos a adentrarnos en lo que es la palabra para poder dar una mayor explicación específica, ya que la palabra es la que nos tiene que orientar en este sentido. Y mis hermanos, tenemos como texto base el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 19, que dice: porque en aquellos días, si aquellos días no serían días de gran aflicción, a tal modo como nunca fue antes del principio de la creación, que Dios ha creado hasta este día. El solo texto nos anuncia que habrá un tiempo en el cual la aflicción será extremadamente difícil. El texto bíblico nos advierte la profecía, porque es una profecía que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, pero también a todas las generaciones de creyentes hasta nuestros días y hasta los días en que Él hará su aparición. Entonces la palabra nos habla de un tiempo de mucha aflicción, y esa aflicción obviamente que será en toda la humanidad, en toda la tierra, en toda la creación, en términos generales. El siguiente texto bíblico que tenemos es el de Apocalipsis capítulo 2, verso 10, donde el ángel de Jehová le dice al profeta Juan un mensaje para una iglesia o para las iglesias, que le dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí que el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por un periodo de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bien, de igual manera, la iglesia en el tiempo en que se le escribe ese mensaje, era una iglesia que estaba a punto de ser perseguida, de ser atribulada y de ser ferozmente atacada, como dice el ángel de Jehová, o el anuncio de Jehová por medio de su ángel al profeta Juan para la iglesia, nada más y nada menos que por medio de Satanás. Unos días de aflicción que le aguardaban, y se los está anticipando, pero a la vez los está animando para que tengan valentía, no se acobarden y se mantengan firmes en la fe, en el testimonio de Jesucristo. Bien, mis hermanos, yo creo que este tema es un tema desafiante, porque nos invita a recordar las palabras que el Señor Jesucristo ha dejado dichas, la última revelación de Dios a través de Jesucristo, a través de su profeta Juan, que envía a las iglesias. Y si bien específicamente se enmarca en 7 iglesias el mensaje de Apocalipsis de los primeros capítulos, en realidad nosotros entendemos y aceptamos que es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos. Y el mensaje claramente anuncia que efectivamente habrá persecución para la iglesia, como la ha habido siempre, desde luego.
solo que hay una excepción, y la excepción es que será un periodo de gran tribulación, como el Señor Jesucristo lo dice, el cual no lo ha habido nunca desde el principio de la creación y no lo habrá hasta el final. Y si el Señor no acortara aquellos días, nadie sería salvo. Entonces, para la Iglesia siempre ha habido persecución. No se puede hablar en un periodo específico de la historia de la Iglesia que no haya habido persecución. No se puede hablar de un momento específico en el que todo aquel creyente en Jesucristo, todo aquel discípulo de Jesús, fiel y obediente, no haya sufrido algún tipo de persecución. La historia de la Iglesia lo dice, ¿sí? Podemos leer en Hechos, es el libro por excelencia que habla de persecuciones, pero está Apocalipsis, obviamente, la revelación, la última revelación de Jesucristo para su Iglesia de todos los tiempos. Y ahí habla de periodos de tribulación. Entonces yo quiero centrarme, mis hermanos, en algunos textos justamente del libro de Revelación. Y sobre el libro de Revelación hay ciertas ideas equivocadas. Hay creyentes que tienen sus reservas de leer el Apocalipsis inclusive, porque se escudan diciendo que no lo entienden, y probablemente sea verdad, porque no es tan fácil de entender el libro de Apocalipsis, porque tenemos que reconocer que la literatura apocalíptica es un género. El género apocalíptico se caracteriza por un gran simbolismo en el lenguaje en el cual expresa, en el cual va arropado, por así decir, el mensaje. Entonces, no es tan fácil leer el Apocalipsis y salir diciendo que se entiende, porque tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, tenemos que investigar un poco acerca del género apocalíptico como tal, que no es el único género que se encuentra en la Biblia, o no es el único libro, perdón, porque la literatura apocalíptica se encuentra inclusive en el Antiguo Testamento, parte de los evangelios, algunos textos del evangelio, y por excelencia, bueno, el libro como que lleva su nombre como tal, Apocalipsis o Revelación. Entonces, hay ciertas ideas equivocadas acerca del libro de Apocalipsis, y por lo tanto hay miedo de algunos círculos de creyentes al leerlo. Y bueno, ni qué decir de las malas interpretaciones, malas lecturas y por lo mismo malas interpretaciones que se han hecho en torno a esta preciosa palabra, esta preciosa revelación que nos ha dejado nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Una de ellas, una de las actitudes que se tiene frente al libro de Apocalipsis es, por ejemplo, el miedo al futuro. Se le tiene miedo al futuro por lo que ahí se describe. Y de ahí nace una idea un poco generalizada que es el fin del mundo, la idea del fin del mundo. Pero nosotros tenemos que reconocer, como quienes hemos alcanzado un poquito de conocimiento de la palabra por la gracia de Dios, que el Apocalipsis no enseña esa doctrina, porque al fin y al cabo es como una doctrina o una idea generalizada en muchos círculos cristianos o no tan cristianos, inclusive en algún sector del mundo pagano, acerca del fin del mundo. No habla, no enseña como tal esa afirmación que se hace. Eso nace más bien como una idea de ficción, ¿sí? de las películas de ciencia ficción, que algunas hemos tenido la oportunidad a lo mejor de ver, que presentan un cuadro, una interpretación grotesca de ciertos acontecimientos catastróficos, cataclísmicos, y poniendo fin a este planeta o a esta humanidad. Pero la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, algo que tenemos que descartar es esa idea o ese concepto equivocado acerca del fin del mundo, ¿sí? Y bueno, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, también en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 21, que voy a dar lectura, en donde
El Señor Jesucristo afirma lo siguiente. Marcos capítulo 21, a partir de los versos 25 en adelante, que dice así la palabra, ¿sí? Yo estoy en Marcos, es Lucas capítulo 21, dice así esta palabra que le voy a dar lectura, a partir del verso 25, o versos 25 y 26, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta aquí. Este texto, esta profecía, este anuncio que hace el Señor Jesucristo y que queda registrado aquí en esta palabra, habla de los acontecimientos finales, de las señales que van a indicar que el periodo de gran angustia, de gran tribulación, está llegando o ha hecho su aparición. Y esa palabra nos revela entonces que habrá ciertas señales en la creación, ciertos acontecimientos que se podrían catalogar como de sobrenaturales, y como consecuencia de ello entonces las personas, los habitantes de la tierra estarán atormentados, estarán en angustia y en gran temor. Si bien ese texto no menciona de alguna cierta persecución hacia los creyentes, sí está anunciando que eso es algo que va a atemorizar a los habitantes de la tierra. En Apocalipsis 1:1 se nos deja claramente especificado que la revelación de Dios, que el mensaje para el fin es una clara revelación de las cosas que sucederán pronto. Tal es así que el mismo ángel le dice al profeta Juan, afirmándole enfáticamente, y le dice, las cosas, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué tan pronto? Bueno, si bien hay grupos de personas que afirman que esto fue dado hace aproximadamente 2000 años y está haciendo mención de un pronto acontecimiento de los sucesos. Bueno, quizá en la forma de ver el tiempo, en la medición del tiempo que se hace en esta humanidad, en este sistema humano, de organización humana, quizás sea mucho tiempo, pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios es relevante, es decir, que lo que sucedió ayer puede volver a suceder. De hecho, las cosas que se mencionan aquí son cosas que han sucedido, pero el punto distintivo a destacar aquí es que en el fin de los tiempos serán sucesos realmente catastróficos, ¿sí? Serán sucesos que anuncian algo que nunca se ha visto, que nunca se ha podido visualizar aquí en la tierra. Entonces, quiero centrarme en el capítulo 3 para ir específicamente al tema. El tema es, ¿habrá persecución para la iglesia en los últimos tiempos? El capítulo 3, a partir del verso 10, dice la palabra así, en el mensaje a la iglesia en Filadelfia:
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Claramente, específicamente, el ángel de Jehová anuncia por medio del profeta para la iglesia de aquellos tiempos, pero para la iglesia de todos los tiempos, en el tiempo en el que estamos viviendo. Aquí hay un punto muy especial que quiero que nos quede claro. Dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El mismo libro de Apocalipsis habla en el verso 3, capítulo 1, verso 3, habla de que bienaventurados son los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra, los que guardan el mensaje, los que guardan esta palabra de revelación de parte de Cristo resucitado para su iglesia de todos los tiempos. Claramente entonces en este verso 3 se deja ver que hubo persecución para los creyentes de aquella iglesia. Hubo persecución para los que nos han antecedido. Habrá persecución para los que estén en la fe de Jesucristo en los días previos a la revelación, a la aparición final o a la aparición definitiva de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores para instaurar su reinado de paz. ¿Qué tipo de persecución? Bueno, obviamente que hoy en día hay persecuciones para la fe. La fe en Jesucristo, los fieles, hoy en día son desafiados. Los fieles discípulos de Cristo son desafiados en un mundo plagado de ideas y de filosofías y de nuevas ideologías, de nuevos descubrimientos. Hoy en día la persecución se presenta en diferentes maneras. En algunos lugares se ha sabido, en algunos lugares de la tierra se ha sabido que quienes testifican de Jesucristo públicamente son rechazados. Algunos son agredidos físicamente, algunos son perseguidos. No ha pasado a mayores, pero la palabra de Dios nos deja en claro que en ese periodo de gran tribulación la iglesia será perseguida, el creyente, los discípulos serán perseguidos. En el verso 2 del capítulo 3 dice el mensaje a Sardis, a la iglesia en Sardis: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado a tus obras bien acabadas delante de mí. Algo que se le hace notar a la iglesia de todos los tiempos es el llamado a vigilar, el llamado a guardar, ser vigilante y estar atento a ser fieles en el testimonio de Jesucristo, a guardar la palabra, a mantener la fe, a ser fieles discípulos y testigos de la fe de Jesucristo, mantener la verdad, mantenerse en Cristo, en su palabra, porque Él es la verdad, porque Él es el camino. Él nos ha revelado la palabra y no tenemos absolutamente ninguna duda que esta revelación que Él nos ha dejado es la verdad, la cual somos llamados a guardar, ser vigilantes y guardar. Entonces, en este capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, se dice que los fieles serán guardados en la hora de la prueba o de la tribulación. Y si vamos al capítulo 12 de Revelación, capítulo 12, verso 14, quiero leer este texto, esta porción de la palabra, que dice lo siguiente, verso 14:
Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la perseverancia. Ese es Revelación 12, perdón. Ahora sí 12, 14. Capítulo 12, verso 14, que dice lo siguiente, la palabra de revelación. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Si leyéramos los versos anteriores y posteriores, nos vamos a dar cuenta que habla de la mujer y el gran dragón, y entendemos que la mujer representa a la iglesia, y el dragón representa al diablo, al malo, o a las fuerzas del mal que se manifiestan y que son impulsadas por el malo, por el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios, que es el Satanás, el diablo o el dragón. ¿Sí? Entonces, la iglesia, aquí se ve a la iglesia o a los creyentes o a los fieles siendo perseguidos, siendo atribulados, pero siendo guardados. El texto claramente lo dice, que se le dieron alas a la mujer, las alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto. ¿Sí? El desierto, que puede ser literal o que puede ser un lugar reservado, un lugar de seguridad. ¿Sí? Aquí no se deja ver en ningún momento a los creyentes siendo arrebatados o sacados de este mundo. ¿Sí? Nosotros no creemos, la Iglesia de Dios Séptimo Día no cree y por lo tanto no predica la falsa doctrina o la falsa idea del arrebatamiento de la Iglesia. No, definitivamente no. Nosotros creemos, porque la palabra lo revela, lo enseña, que en la hora de la gran prueba, de la gran tribulación, los creyentes, los fieles serán guardados, serán perseguidos. Desde luego que algunos tendrán que ser mártires por la fe en Jesucristo, pero eso solamente Dios lo tiene reservado, o solamente está en conocimiento de Dios. Nosotros somos llamados a ser fieles y fieles hasta la muerte. El Señor Jesucristo dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la fidelidad, sí, nos puede llevar inclusive, a dar la vida, ¿sí? A ser martirizados. Si así fuera, pues gloria a Dios. Si el Señor nos guardare, somos parte de los que vamos a ser guardados para no ver la muerte y ser transformados en la venida de Jesucristo. Bueno, si estamos dentro de ese grupo que se dice que fue llevado al desierto, ¿sí? Y ahí fueron guardados y sustentados, y menciona algo interesante ahí, que dice que fueron guardados y sustentados por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los entendidos en interpretación bíblica, en esta palabra dicen o nos comparten, diciendo que probablemente esto se refiera a un periodo aproximado, o un periodo no más, de 3 años y medio. Es decir, que la gran persecución o la gran tribulación final antes de la aparición de Jesucristo para los fieles no va a durar mucho tiempo. Va a ser un periodo relativamente corto. Claro que va a ser algo nunca visto por la magnitud, por la crueldad, por las fuerzas del mal intentando el ataque final contra el pueblo de Dios, pero no va a ser por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí el dragón, Satanás o la serpiente representan a Satanás, que intenta, que hace lucha, que persigue a la iglesia, a los fieles. Pero Satanás finalmente será vencido. El mal, en todas sus manifestaciones, será vencido. ¿Y quién vencerá al mal? Bueno, la victoria sobre el mal la tiene Jesucristo, aunque ahora aparentemente es parcial, ¿sí? Ahora
parece ser que el mal en ocasiones como que triunfa, como que se lleva la corona, pero nosotros creemos y entendemos que la victoria final, la derrota final y definitiva sobre el mal y todas sus manifestaciones la tendrá el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, que se ha de manifestar instaurando su reinado de paz. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la esperanza para los santos, la esperanza bienaventurada para los hijos de Dios, para la amada iglesia de Dios en toda la tierra, en todos los tiempos y en los tiempos finales antes de la aparición gloriosa de Jesucristo, la esperanza está en Dios, está en ser guardados, en ser transformados y ver la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, del Príncipe de Paz. La persecución, el tiempo de persecución será un tiempo difícil. Yo no estoy en condiciones de hacer alguna afirmación específicamente en qué va a consistir o cómo se va a manifestar o específicamente de qué manera los creyentes van a ser perseguidos. Pero sí estoy en condiciones de decir que así como en todos los tiempos los que han querido ser fieles y han sido fieles al mensaje de Jesucristo, al testimonio de Jesucristo, siempre han sufrido algún tipo de persecución. El Señor Jesucristo fue muy radical en su llamado y Él lo dejó muy claro. Siempre el Señor Jesucristo dejó en claro. Tal es así que Él lo dijo: el que quiera seguirme o el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. O niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Esa palabra que el Señor mencionó cuando habló de tomar la cruz, para los oyentes del momento, para los oyentes de ese momento, estaba claramente, para ellos era perfectamente comprensible, porque cuando el Señor habló de tomar la cruz, estaba hablando de sufrimiento, estaba hablando de padecimiento. Cuando habló de negarse a sí mismo, de igual manera. ¿Sí? Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, si alguien quiere ser fiel a Jesucristo, a Dios, siempre entonces tendrá que enfrentarse a esa realidad, en la que tendrá que sufrir, porque tendrá que negarse al yo, ¿sí? Negarse a las invitaciones de placeres de la carne, del mundo, de la sociedad y de las distracciones que el mundo presenta, de lo cual nosotros estamos ya perfectamente apercibidos. Entonces, hermanos, el llamado del Señor Jesucristo es a permanecer fieles. El llamado del Señor Jesucristo en esta revelación que nos ha dejado es a permanecer fieles, a no dejarse intimidar y a recordar que la última palabra la tiene Él. Entonces, los grandes y los poderosos, ¿sí?, no verán con alegría. Los grandes y los que se creen poderosos y los que se creen dueños de la creación, de hacer y deshacer, no recibirán con agrado la venida del Señor Jesucristo. No recibirán con agrado la gran tribulación, sino que vivirán atemorizados, se esconderán y, como dice la palabra también, como dijo el Señor Jesucristo, mejor le clamarán a las piedras que caigan sobre ellos, porque será día de gran angustia y tribulación. Pero para el creyente fiel es el anuncio claro e indiscutible de que el Señor aparecerá. Habrá tribulación, habrá persecución para los creyentes o para la iglesia del último tiempo. La respuesta es sí, pero también el llamado de Jesucristo es ser fiel, ¿sí? Bienaventurados los que guardan, los que oyen
los que guardan este mensaje, porque serán guardados en la hora de la prueba. Mis hermanos, espero sinceramente en Dios que usted y yo, como quienes hemos hecho un pacto con Jesucristo y como quienes estamos caminando en la fe de Jesucristo, podamos cada día, como la palabra lo dice, como el llamado del Señor lo dice, lavar nuestras vestiduras para mantenernos blancos, purificados, para mantenernos fieles. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nuestro Dios nos ayude a mantenernos fieles, nos dé valor, nos dé confianza. Que tan grave será lo que vamos a enfrentar si nos toca, no lo sabemos, pero sí sabemos que será periodo de gran angustia y tribulación. Pero la fe, hermanos, vence. Mis hermanos, que el Señor nuestro Dios les bendiga. Les envío un abrazo fraterno en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.